La Biblia, gloria a Dios. ¿Les fue bien hoy, hermanos? ¿Seguros? ¿No se ve? No, es broma. En el Señor siempre estamos bien, hermano. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 19, ahí donde estamos. Con la ayuda del Señor vamos a estar continuando donde comenzamos el martes pasado, cuando el tornado ¿se acuerdan del tornado o no? No nos dejó aquel día el tornado, pero hoy vamos a continuar aquí, hermano. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 en adelante. Dice la Escritura, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Hasta ayer, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar aquí al estudio de esta hora, y rogamos para que tú nos guíes, tú nos ilumines y todos podamos ser edificados en esta noche, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. A su nombre, gloria al Señor. Tome su lugar, amados hermanos. Entonces vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 19 que estamos tocando, que estamos desarrollando. Recuérdese usted que estamos viendo, como lo hemos señalado, el capítulo que se considera el capítulo más importante del libro. Todo el libro, por supuesto, es importante, pero siempre hay un lugar más sobresaliente. Y la razón por la que hemos dicho que este capítulo del libro es más sobresaliente o más importante es porque en él se llega a la conclusión de lo que es todo el asunto del libro. Acuérdense que el libro del Apocalipsis pues es una revelación. Amén. Es la revelación de Jesucristo. Amén. Que Dios le dio, como dice el versículo 1, para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y todo lo que hemos estado mirando pues son la mayoría, en su mayoría, eventos futuros. Y hemos señalado una y otra y otra y otra vez que el propósito del libro, hermanos, es darnos a conocer el triunfo final del Señor sobre el mal, sobre el pecado. Aunque Jesús en la cruz del Calvario venció, porque la Biblia dice claramente, Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que ahí venció al diablo, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin embargo, hermanos, no, en el plan de Dios no es sino hasta un tiempo futuro, que ya estamos llegando ahí, en el cual se van a consumar todas las cosas, y esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario se va a hacer plenamente visible. Amén. Porque si alguien pregunta si el diablo está derrotado ahorita, la respuesta sería sí, está derrotado. Él ya está derrotado, está condenado, pero hay un plan que Dios ha trazado. Entonces, en ese plan, para que el Hijo de Dios, que venció al pecado, que venció al mundo, que venció todo, tome posesión, hermanos, digamos, de la tierra,
Porque acuérdense que cuando vimos en el capítulo 5 parte del contenido del libro escrito con 7 por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, dijimos que era una especie de como de testamento de redención, amén, que se le entrega a Jesús porque Él es el que ha redimido al mundo entero, a la tierra y a todo. Porque acuérdense que no solamente digamos, el ser humano está esperando la redención final, sino la misma creación, dice Romanos 8, que gime por ese día. Entonces es aquí en el libro del Apocalipsis, mayormente en el capítulo 19, donde vemos eso, hermano, Jesús regresando. Pero antes de eso hemos estado mirando este ambiente de celebración y de fiesta que comenzamos el martes antepasado con las bodas del Cordero. Amén. Ya hemos visto bastante de eso, como para confirmar y para que nosotros tengamos en mente todo cómo va avanzando el plan del Señor. Hemos venido mirando cómo Dios va aplastando a cada uno de sus enemigos. Y los últimos 2 que vimos que han sido aplastados fueron la gran ramera en el capítulo 17, amén, y la gran Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra, en el capítulo 18. Y ahora entonces estamos viendo un ambiente de celebración en el cielo, porque ha llegado un día muy especial y es ese día cuando se va a consumar, amén, el matrimonio de Cristo con su novia. Acuérdese, porque ya no voy a regresarme todo porque tenemos que ver algo más, pero señalamos que el mejor ejemplo de todos los que podemos encontrar en la Biblia para simbolizar la relación de Cristo con la iglesia y para que nosotros podamos, aunque sea un poquito, hermano, entender qué tanto nos ama Dios o cómo nos ama Dios, la mejor comparación que encontró para que nuestra mente chiquita pudiera entender algo es la relación entre un esposo y una esposa. Amén. Entonces el padre ha buscado novia para su hijo. Vimos que su hijo, igual que las costumbres judías antiguas, las bodas antiguas, amén, se iba, ¿verdad? Se pagaba por la novia una dote, amén, entraban en un contrato matrimonial sin todavía vivir juntos. Y este acto se llamaba desposorio, amén, y eso lo hizo Jesús con la iglesia. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Él vino a la tierra a entregar su vida y a pagar ese precio. ¿Cuál fue ese precio? Precio de sangre. Amén. Y hay muchos versículos que quizás usted los apuntó por allí. Entonces ya se pagó el precio, la dote por la novia. Entonces, ¿qué sucedía en las bodas judías? El novio llegaba a la casa de los papás de la novia: me gusta su hija, queremos hacer un contrato, ¿verdad? Para comprometernos. Entonces se hacía el contrato y entonces el novio se regresaba para la casa de su padre. Acuérdese, ¿a qué? A preparar todo para el día de la boda. Entonces Cristo vino y murió, dio su vida, pagó el precio y regresó a la casa del Padre, donde se encuentra ahora. Amén. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de la boda? Vimos, bueno, el novio volvía otra vez, cuando ya estaba todo listo, a la casa de la novia. ¿Para qué venía? Para llevarla con él a la casa de su padre, a donde iba a vivir. Ahora, eso vimos que va a suceder ¿cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia en el día del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, Cristo va a venir, amén, y va a tomar a su iglesia y según San Juan capítulo 14 la va a llevar. ¿A dónde? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A la casa del Padre. ¿Están ahí, hermano? Entonces hemos venido mirando eso y vimos lo especial, ¿verdad? Que es porque acuérdese que de todas las ceremonias, por eso es que en la iglesia cristiana, evangélica y la iglesia de sana doctrina, la única ceremonia que uno le presta atención especial es a la boda, ¿verdad? Es a la boda. De ahí que quinceañeras, que
bodas de después de plata, bodas de oro y que todo eso, no, sino a la consumación de la unión de ese amor genuino, es a lo que se le preste atención. Amén. Solo porque uno se casa, hermanos, y es que después la gente es que anda sacando que se quieren casar otra vez, hermano. Andan del chongo todo el día y luego se quieren casar otra vez, hermano. Imagínese usted, las bodas de plata, las bodas de oro, las bodas de no sé qué. Y aparte, parte de porque uno no celebra eso es porque eso es un invento católico. Eso no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. Entonces, el asunto es que vemos, hermano, esta relación. Y ahora en el versículo 8 vamos a ver un poquito del vestido de la novia, porque en lo que era la preparación, acuérdese, la preparación de la novia, Juan escucha aquí en el versículo 8, dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Escuche bien. Entonces, la novia, mientras esperaba al novio para ser llevada a la novia, entonces ella se preparaba con todo. Amén. Se arreglaba de lo mejor. Usted puede estudiar las costumbres judías antiguas y va a darse cuenta de todo eso. Y era un traje especial, hermano, el de la novia. Entonces, el lino fino del que habla aquí la Biblia era un color blanco y puro, que en algunos lugares la Biblia señala como lino finísimo, finísimo. O sea, un blanco, que yo no sé si he visto uno así, pero un blanco, hermano, que resplandece. Literalmente lo ve así como cuando uno ve la nieve, más o menos. ¿Usted ha visto cómo se ve la nieve? Cuando cae la nieve y cómo esa blancura sobrepasa por mucho al blanco de los colores de la tela. De hecho, hay lugares donde hay mucha nieve que usan hasta lentes para que no les dañen los ojos la nieve, o sea, el resplandor de la nieve, lentes especiales. Entonces, por ejemplo, Génesis 41, 42, Salmos 45, 13 y 14 habla digamos, del vestido, ¿verdad? De ese tipo de vestimenta que usaba la novia. Amén. Y también se menciona en Apocalipsis 19, 14. Ok, el lino fino aquí mencionado, y esto es lo que nos interesa mayormente, es una representación. Escuche, porque dice que es una representación de las acciones justas de los santos. El verso 8 se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Escuche, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, se está hablando de la vida de consagración de la iglesia, que se manifiesta por sus acciones. Recuérdese que en la Biblia, cuando se habla de vestiduras, en muchas ocasiones se hace referencia a la condición espiritual de las personas y a su vida consagrada. Por ejemplo, cuando se habla en Apocalipsis 22, 14, si no me falla la mente, donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahí no está hablando de la ropa literal, sino que está hablando de su vida, de su condición espiritual delante de Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, también de Zacarías capítulo 3, donde está el sumo sacerdote Josué delante del trono de Dios, y él está vestido de vestiduras? ¿Cómo están sus vestiduras? Viles, sucias. Y el diablo está a un lado. ¿Y qué está haciendo el diablo? Acusándolo. Entonces Dios manda, sale una voz del trono que dice: Jehová te reprenda, Satanás. Y manda que a Josué se le quiten esas vestiduras sucias y se le ponga una vestidura blanca y una mitra limpia sobre su cabeza. Entonces está hablando de la condición de la gente. Estamos hablando del vestido. Ok. Entonces, y aquí nos dice el texto, hermanos, que ese lino, ese vestido, son las acciones justas. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia, que es consagrada a Dios, hermanos, tiene acciones justas, acciones de justicia, que pueden ser traducido como buenas obras que se hacen en Dios. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, y luego vamos a leer también Tito capítulo 3, versículo 8. A su nombre sea la gloria.
Escuche eso. Efesios capítulo 2, versículo 10. Tenemos. Mire, esta es la iglesia. Vamos hablando de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que en el plan eterno de Dios, ya Dios desde antes de que la iglesia existiera había preparado esa vida en la que la iglesia iba a caminar con buenas obras, con buenas acciones. Tito capítulo 3 versículo 8. ¿Estamos? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, una iglesia de Dios y una vida consagrada también se refleja por medio de las obras, porque estamos hablando de acciones justas. Ahora bien, estas obras o estas buenas obras no son nada más el producto de la justicia propia de los santos, sino que no debemos olvidarnos que son de la justicia de Cristo, de la que nosotros hemos sido hechos participantes. ¿Por qué la iglesia puede hacer acciones justas? Es decir, limpias, blancas, sin malicia, sin ninguna clase de algo que lo dañe. ¿Por qué? Porque Cristo puso su justicia en nosotros. Por ejemplo, hay gente en el mundo que hace muchas obras buenas, ¿sí o no? Y si somos sinceros, a veces hasta mucho más que la iglesia. Y son cosas buenas, orfanatorios que ayuda a los pobres aquí, y nadie dice, ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero no son obras de justicia en realidad, como dice aquí la Biblia, porque muchas de esas acciones tienen un propósito. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, los más ricos dan mucho dinero. ¿Para qué? Porque cuando hay que llegar a pagar los impuestos, hay que soliviantar un poquito el asunto. ¿Sí me entienden? Entonces ellos sacan dinero por aquí, por allá y por allá, para que a la hora de pagar impuestos no sea tan duro el golpe. Esa es una. Ahora hay otros que lo hacen para ser vistos de los hombres. ¿Amén? Porque si alguien de verdad quiere ayudar a alguien, no necesitaría ni decirle a nadie que está haciendo algo bueno. ¿Sí o no? Entonces, por eso note, estas son acciones, el hino fino, son acciones limpias, acciones justas, y eso solamente se puede hacer en la iglesia, hermano. En la iglesia, cuando un hermano, cuando una hermana, cuando una iglesia ayuda a alguien desinteresadamente por amor a Cristo y por agradecimiento a lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso que cuando uno hace un favor, hablando cristianamente, lo hace de corazón, no esperando que le van a devolver el favor. Eso es una acción justa. Pero si yo hago un favor esperando que el hermano me devuelva también el día que yo necesite el favor, entonces ya mis obras no son tan justas, hermano. Por eso es que vamos a ver algo importante aquí. Note entonces, para que sean justas es por causa de lo que Cristo hizo nosotros. Acuérdense que la justicia de Cristo, nosotros no somos nada buenos, hermano. Sinceramente, todos nosotros somos malos. Todos no somos más que un pedazo de carne con ojos, hermano. Se fueron, aleluya. Somos malos, sinceramente, hermano, hablando humanamente. Lo único que nos hace buenos en este sentido es Cristo en nosotros. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Eso se llama imputación. Es decir, la justicia de Cristo fue imputada en nosotros. Éramos culpables, pero dijo Dios: no, mi hijo pagó el precio, ahora yo los declaro justos y limpios. Pero no por mí, sino por Cristo. Y puede leer muchos textos, Romanos 3, verso 21 al 23, para que entendamos, hermano. Vamos a pedir, porque tengo varios, pero no quisiera retenerme mucho. Hermano Adrián, ayúdenos a leer por favor Romanos 3, 21 al 23, Efesios 2, 8 y 9, hermana Carolina, Filipenses 3, 9, hermano Iván, y Tito 3, 5, hermana Daisy. Gloria a Dios.
Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. O sea, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, para darnos justificación a nosotros. El siguiente, 2, 8 y 9, sí. Amén, hasta ahí. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, no es por obras que hayamos hecho, sino, hermanos, es por gracia. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios en nosotros. El siguiente dijimos. Ahí está. No teniendo mi propia justicia, Filipenses 3, amén, 9, sino la que es de Cristo. Tito 3:5. Oiga, qué bonito dice ese texto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, nosotros no hicimos nada para salvarnos. Lo único que tuvimos que hacer es aceptar ese regalo a través de la fe. Es todo. Y cuando lo aceptamos, esa justicia se imputó en nosotros y ahora somos justos delante de Dios. Ok. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, hermano, acuérdese, en la preparación de la novia, nosotros somos la novia se ha preparado para las bodas, eso es lo que estamos leyendo, amén. Se le ha concedido que se vista de lino fino, es dentro de la preparación que la novia se le ha concedido, por eso es que decimos que es algo de Dios, que se vista así. Entonces, por esa razón, hermano, cuando pensamos en la relación que hay entre la justicia de que habla aquí con las acciones de nosotros, con las obras que hacemos, muchos eruditos bíblicos también ven aquí en esta preparación el tribunal de Cristo. Amén. Es decir, que justo antes de que se celebre, hermano, la cena de las bodas del Cordero, la iglesia va a ser pasada, escuche, por el tribunal de Cristo, que no vamos a hablar en detalle hoy de eso, pero todo parece indicar que la iglesia vamos a ser arrebatados y antes de que empiece las bodas del Cordero, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, todos los creyentes. El tribunal de Cristo es una doctrina bíblica que no es, hermanos, lo mismo que el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio solo para los creyentes. En este juicio no es, hermano, para que alguien se salve o se pierda, sino que cuando hablamos del tribunal de Cristo, hablamos del lugar donde la iglesia será juzgada por todo lo que hizo en la tierra. Y ahí es donde se le van a dar sus recompensas a la iglesia. ¿Cuándo va a ser? Es difícil asegurar algo, pero todo parece indicar que inmediatamente que la iglesia subamos al cielo, se llevará a cabo. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia para entrar a las bodas. Escuche, ¿por qué? Bueno, vamos a ver aquí. El tribunal de Cristo se encuentra, por ejemplo, Romanos capítulo 14, vamos a verlo rapidito. Romanos 14, 10. Y luego busca 2 Corintios también, capítulo 5. A su nombre. Romanos 14, 10. Estamos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escuche,
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5. Y vamos a ver lo que dice el versículo 10. Estamos. Porque es necesario que todos nosotros, otra vez, todos nosotros, Pablo incluido, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escuche, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escuche, hermano, esto es importante. Todos nosotros, los creyentes, vamos a estar en ese tribunal, en ese juicio, para recibir nuestra paga. Y lo interesante aquí es que dice que sea bueno o malo, lo que hemos de hacer o lo que hagamos va a ser juzgado y va a salir a la luz allí. Por eso es que hay gente que se confunde con el tribunal de Cristo y dice que es lo mismo que lo que dice Apocalipsis 20:11, pero es diferente. Entonces aquí solo van a estar los creyentes, no va a haber ningún mundano, ningún impío, nadie, solo los cristianos, los creyentes, ¿ok? Entonces, antes de que ocurra las bodas de las que estamos hablando, la iglesia será pasada por el fuego de este tribunal para recibir sus recompensas mediante el escrutinio que pesará todas las acciones que ella hubo hecho mientras estaba en la tierra. Estamos hablando de que el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Ok, para que la novia tenga su vestido limpio, fino y que sea justa toda acción, primero hay que limpiarla de eso. Amén. Y eso va a suceder en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer en el tribunal de Cristo? Todo lo que usted hizo y yo hice en esta tierra, predicamos, servimos, evangelizamos, cocinamos, nos relacionamos, trabajamos, todo lo que haya sido servicio, allí se va a pasar por el fuego. Escuche bien. Y Dios va a pesar, porque ¿quién es el que sabe por qué predico yo, por ejemplo? Hay gente que puede pensar que yo predico, por ejemplo, me gusta ir a predicar cuando me invitan porque me gusta que me den ofrenda, por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes pueden predicar, el pastor es avaricioso, por eso va a que no le importa dejar los cultos para irse a predicar allá porque es avaricioso. Bueno, ¿quién sabe eso? Dios lo sabe. Y cuando llegue ese momento, allí se va a dar cuenta si eso era verdad o no era verdad. Usted aquí, por ejemplo, cuando trabaja o cuando canta un canto y que usted levanta las manos y dice: aleluya, mi alma te alaba, Señor, siento el fuego. Entonces ahí en el tribunal de Cristo se va a saber si eso que usted estaba haciendo en realidad lo hizo con su corazón para Dios o lo hizo para agradarse a usted mismo. Amén. O para agradar a la gente que lo estaba mirando. Note eso. Por eso que es importante, hermano, que nosotros hagamos las cosas con la justicia de Cristo por delante, hermano, y con todo el corazón. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 16:2. Vamos a pedirle a los hermanos que nos ayuden, hermano Isaías. Proverbios 16:2. Proverbios 21:2, hermano Miguel. Proverbios 24:12, hermana Mirna. Vamos a ver lo que dice allí. Puro Proverbios, ¿verdad? ¿Oyó lo que dijo? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero note lo que dice: pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, en mi mente finita, ¿se puede pesar un espíritu, hermano? Para que usted pueda pesar algo, ¿qué tiene que ser aquello? Materia. Usted no puede poner, hermano, un espíritu en una balanza y lo va a mover porque es un espíritu. Pero ¿qué quiere decir entonces este proverbio? Que Dios pesa, conoce las acciones de cada corazón.
escuche, Dios los conoce. Siguiente, 21:2. Ahí está de otra manera igual, pero al final habla de corazones, no del espíritu, que en el sentido es lo mismo. Y el otro dijimos 24:12. ¿Qué fue? Una vez más, Dios es el que pesa los corazones. La gente va a decir, por ejemplo, ahí el texto de la hermana está hablando de cuando uno ve que a alguien lo llevan a la muerte y no hace nada, ¿verdad? Salva al que es llevado a la muerte, haz algo. Y vamos a decir muchos, es que no lo sabía. ¿Acaso no lo sabía Dios? Dios sabía que tú conocías eso. Dios sabía que tú sabías que esa gente necesitaba tu ayuda. Y Dios lo sabía. Entonces Dios pesa los corazones. ¿Qué es lo que va a hacer en el tribunal de Cristo? Todas esas acciones, hermano, todas, amén, van a ser pesadas allí. Y cuando pasen por allí, hermano, escuche bien, toda esa obra que no fue hecha con verdadera justicia, sino que fue hecha egoístamente, será quemada, y solo permanecerán las verdaderas obras justas con las cuales la novia, que es la iglesia, se presentará delante de su novio, de su esposo. Es decir, llegamos con un montón de obras, Señor, todo eso hice, las pasamos por el fuego y salimos con así. Ya no le gustó. Así, un montón de obras que todo esto hice, Señor, y esperando recibir, y vamos a salir con algo así. Porque de ahí, de todas esas acciones, Dios conoce con qué corazón las hicimos. Y si no fue justamente con justicia, sino para ser vistos, para ganar, no sé, fama, para hacer lo que sea, entonces se van a quemar. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, que ese es otro texto. Los católicos dicen que esto habla del purgatorio, pero el Señor reprenda al diablo. Esto no es así, ¿verdad? Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. ¿Estamos? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, escuche, cómo sobreedifica. Tenga cuidado, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Escuche, porque el día, ¿cuál día? Ese día del que estamos hablando, en que hay que presentarse en el tribunal. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, este pasaje está hablando también claramente de ese momento en el cual será probada todas las obras que se hicieron. Amén. Cual sea. Por eso Pablo dice, sean buenas o sean malas. Entonces, si al momento de ser probadas, pasadas, se da a conocer que lo que hice lo hice egoístamente para sentirme más que otro, amén, ¿verdad? Viene un hermano y canta una alabanza, y mientras la está cantando le salen 3 gallitos. Entonces el otro hermano que ve que no le salió bien dice, yo voy a enseñar cómo se canta esa alabanza. Y viene y agarra el micrófono. Y usted sabe cómo hace la gente, ¿sí? Usted, mire, hermano, uno no necesita ni que el Espíritu le revele cuando alguien quiere lucirse, hermano. Toda esa gente que usted ve, mayormente de las alabanzas, que le hacen así, que no sé qué, que hay que hoy,
Todo ese es puro show, hermano. Puro show. Por eso es que a uno no le espanta, hermano, todo lo que hacen esos artistas mundanos y que llenan estadios y que aquí no. Mira, aquí podemos haber poquitos, pero si estamos alabando a Dios de corazón, cada vez que un hermano toca ahí la guitarra, cada vez que un hermano toca aquí, hermano, o canta y lo hace con su corazón, hermano, la presencia de Dios está aquí. Y parte de la confirmación de que las cosas se hacen para Dios es que su presencia está aquí. ¿Están ahí, hermano? Amén. Eso es así porque cuando Dios está con uno, hermanos amados, se siente eso, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando David adoraba a Dios? ¿Qué pasaba cuando tocaba el arpa? Hasta se iban los demonios de Saúl. Yo imagino que ya cuando David pecó le salían medios destemplados los salmos, hermano. Y yo, raro, ¿verdad? Porque ya no era lo mismo. Ya no lo estaba haciendo con ese corazón puro. A su nombre, gloria. Entonces, mire, vamos a ver otro texto, porque ahí en el Corintios estamos diciendo que va a ser probada. Hay dos clases de materiales con los que se puede edificar, hacer las cosas. Note, ¿cuáles son los primeros tres? Primero a los Corintios, donde estamos, tres: oro, plata, piedra. ¿Qué simboliza eso? Simboliza acciones justas, es decir, acciones imperecederas. Esas acciones, por pequeñitas que fueran, van a prevalecer, hermano, al fuego del tribunal, porque lo hizo con corazón. Los otros materiales, ¿qué son materiales? Usted pasa el fuego por el oro y ¿qué le pasa al fuego? ¿Se quema? No, lo único que hace es se purifica. Lo pasa por el fuego y cada vez que lo pasa por el fuego sale más puro, hermano. El oro, la plata. Y yo le puedo dar testimonio de eso, amén, porque yo trabajo en una fundidora. Nos han traído plata, hermano, que uno dice, cuando la ve, dice: esto es tierra. ¿Esto qué plata es? Montones de tierra verde. Los agarra, los echa al horno, le mete fuego al horno. A los minutos, hermano, aquello está que arde hasta que se hace líquido y se hace, hermano, pura plata. Usted lo vacía en los moldes y sale aquello brillante, hermano, porque eso es lo que hace el fuego con esos materiales. Pero ¿cuáles son los siguientes materiales? Heno, madera y hojarasca. ¿Qué le pasa a la madera con el fuego? Se quema. No se diga el rastrojo, el heno, la paja, se quema. Amén. Las hojas de la hojarasca se quema. Entonces se va a pasar por ahí, note. Por eso es que decimos que en ese tribunal nadie se va a perder. No es para condenar a nadie, sino si mis obras, todas las que yo hice, se quemaron, pues no me voy a perder, pero no voy a recibir recompensa. Voy a estar con las manos vacías. Amén. Hay quienes dicen: bueno, hermano, pues de perdido soy salvo. Pero yo creo que si está eso en la Biblia, hermano, no deberíamos nosotros conformarnos con decir: pues nomás con que sea salvo. Porque si está eso en la Biblia escrito, de que Dios pone atención a eso, quiere decir que eso va a ser algo muy especial, hermano. Y no me pregunte cómo, porque son misterios, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si el hermano pasa por ahí y recibe su corona, y si yo nomás me le quedo bien, no será que me iré a sentir mal yo, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar cosas que, ¿sí me entiende? Pero solo Dios sabe cómo va a ser eso. Pero va a haber recompensas. Unos van a recibir y otros no van a recibir. Por eso aquí en la tierra, hermano, cuando hagamos algo, cuando haya trabajo que hacer, cuando haya cultos, cuando haya, esfuércese, luche, venga a los cultos, que el ayuno, ahí vamos, porque eso es servicio, hermano. Eso es servicio. Que vamos a predicar es servirle al Señor. Que vamos a hacer algo para la obra de Dios es servirle al Señor. Amén. Entonces, si lo aplicamos, hermano, con el sentido terrenal, dice Pablo a los tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Entonces el Señor aplica lo mismo. El que no trabaja no recibe nada. El que no trabaja como debe de ser. A su nombre sea la gloria. Por esa razón, hermano, vale la pena esforzarse. Y yo no sé cómo hay tantos hermanos en las iglesias. Yo no digo que aquí, pero si aquí hay, aleluya, ¿verdad? Que son flojos para trabajar, hermano. Que cuando se trata de trabajo no quieren trabajar. Les cuesta, hermano. Cree que hace, ay, hermano. Y ponen excusas para todos, hermano. Vuelvo a insistir, no digo que aquí, pero a lo mejor.
No, si lo ponen a trabajar, trabaje con amor. Hágalo para la gloria de Dios, que del Señor va a recibir la recompensa. Terminamos esto con Colosenses capítulo 3. Vamos ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 23. A su nombre. Entonces, dice ahí la Biblia: y todo lo que hagáis, escuche, estamos hablando de acciones, de obras, hacedlo de corazón, como para el pastor. No dice nada, hermano. ¿Cómo dice ahí? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que hay quienes van a hacer obras, pero la van a hacer con injusticia. ¿Y de qué es el vestido de la novia? Acciones justas, puras, limpias. Por eso está claro, hermano. Entonces, todo lo que hagamos es mejor que lo hagamos de corazón. Y si no va a ser de corazón, mejor no hagamos nada. ¿Verdad que sí, hermano? Porque una lo va a hacer de mala gana, y a lo mejor hasta le va a ir mal aquí en la tierra, y por último también le va a ir mal allá. Mejor no hay que hacer nada, hermano, si se va a hacer de mala gana. Porque no hay cosa más fea. Imagínense que ponemos hermanas y una actividad y las hermanas todas bravas en la cocina peleando. Otra vez actividad. Otra vez me pusieron a mí a hacer los frijoles. Y con coraje haciendo los frijoles. No, hombre, hermano. Capaz que empacha a los pobres hermanos. No. Una cosita chiquita, hágala de corazón. Cualquier cosa que nos pusieron a limpiar el baño, hagámoslo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, no para que diga el pastor, oh sí, no, para el Señor. Porque yo le aseguro que si tenemos eso en mente, oh, esta es la casa del Señor, vamos a hacer las cosas con excelencia, hermano, con excelencia. No vamos a andar preguntando, no, hay que lo haga el que viene después, o no, eso no, con excelencia, porque es para el Señor. A su nombre gloria. Entonces, ¿por qué se habla del tribunal de Cristo? Vuelvo a insistir, porque ahí el vestido son las acciones justas de la novia. Entonces, si se ha preparado y ahora tiene su vestido de justicia, quiere decir que todo lo que no era justo se quemó en ese tribunal, y ahora la novia está presentada totalmente pura, en este sentido de la vestidura, porque todo aquello que fue hecho con injusticia o sin la justicia requerida, amén, ha sido quemado y ahora está lista. A su nombre sea la gloria para siempre, aleluya. Entonces, hermanos, seguimos adelante en el versículo 9. Dice, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, se acuérdense que habíamos dicho que la boda tenía tres partes, que era el desposorio, la ceremonia de las bodas y número 3, el banquete o la cena de las bodas. Tres partes. Amén. Entonces, aquí, hermano, la tercera parte de las bodas en el antiguo Israel consistía en la cena de las bodas, es decir, el gran banquete que le seguía a la ceremonia, el cual podía durar hasta 7 días o inclusive más. Podemos ver Génesis 29, 27, si usted está apuntando, Jueces 14, 12, Juan 2, 1. ¿Se acuerda de las bodas de Caná? Donde reservaron el mejor vino hasta el último, dijo el maestresala cuando lo probó, el que hizo el Señor. O sea, porque eran varios días de fiesta, hasta 7, hermano. Ahora, una de las razones, porque acuérdense que vimos que hay quienes decían
que la identidad de la novia o de la esposa no estaban seguros si era la iglesia o era Israel. Una de las razones por las que ha habido este problema sobre la identidad de la novia es que la confusión que ha generado este versículo, porque el ángel que habla con Juan le dice que escriba una bienaventuranza, es decir, dichosos, bienaventurados y honrados son aquellos que son llamados a las bodas, perdón, a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados. Entonces ha habido confusión y hay quienes dicen que los que están llamados es la iglesia, ¿verdad? O sea, es la misma iglesia, la misma novia es la que ha sido llamada. Pero un análisis, hermano, hasta lógico de esto, entonces nos da a entender que la novia no puede ser invitada a su propia boda, ¿verdad que no? O sea, cuando uno se casa, uno no se invita a uno mismo, ¿no? Uno es el anfitrión. Entonces los invitados tienen que ser alguien más, porque hay traducciones, no dicen llamados, sino que dicen convidados. Bienaventurados los convidados a la cena. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son estos convidados? Hay quienes sostienen que los convidados son la misma iglesia, como digo, y lo tratan de respaldar con la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Esa que usted sabe, Mateo 25 del 1 al 13. Y también con la parábola del hijo del rey. En Mateo 22 verso 1 al 14 se habla de una parábola donde un rey le hace bodas a su hijo y entonces manda a traer convidados. Los convidados no vienen y después el rey se enoja y los manda a matar y luego manda que vayan a traer a todos los que haya por la tierra, todos, cojos, mancos, ciegos, enfermos, todos tráiganles para que se llenen la boda. Entonces hay quienes dicen que los convidados son la iglesia, los que han creído. Pero esas parábolas, hermano, es que aunque hablan en cierta manera de bodas, sobre novios y bodas, no están hablando, si miramos bien el contexto de esas parábolas, no están hablando sobre el matrimonio de Cristo y la iglesia, sino de la necesidad nada más de estar preparados para cuando el Señor venga. Eso es todo lo que quiere ilustrar la parábola de las 10 vírgenes, porque ahí las vírgenes no es la iglesia. O sea, acuérdense, las vírgenes no es la iglesia, son simplemente las acompañantes digamos de la novia, amén, y como el novio tiene sus amigos, y lo único que habla es de que ellas se durmieron, es decir, no estaban preparadas cuando vino el novio. De igual manera, ¿verdad? En la parábola de las bodas del hijo del rey, uno quedaron fuera porque no estaban vestidos de boda, es decir, no estaban preparados. Eso es todo lo que habla esas parábolas. Entonces, ¿quiénes son entonces los convidados? Amén. Prácticamente, hermanos, lo que podemos ver aquí es que la novia o el novio no pueden ser convidados a su propia novia, perdón, a su propia boda, dado que ellos son los que invitan. Entonces los llamados convidados deben ser los amigos del novio y la novia. Porque ¿a quién invita uno cuando se casa? A los amigos, ¿sí o no? Hace sus invitaciones y esto y lo otro y las reparte. Bendito el nombre del Señor. Y más si quiere que le ayuden con las sodas. Aleluya, gloria al Señor. En Juan 3:29, hermano, se menciona, fíjese esto, en Juan 3:29 se menciona a Juan el Bautista, el último de los profetas judíos del Antiguo Testamento. Amén. Se menciona como el amigo del esposo. Escuche bien, Juan el Bautista es claramente identificado en la Biblia como el amigo del novio, del esposo. Note eso. Ahora, Juan el Bautista es el último de los profetas de Israel. Tenga eso en mente. Entonces, por esta razón, lo más probable es que los invitados sean los santos del Antiguo Testamento. Desde Adán hasta el último santo que creyó a Dios antes de la iglesia, antes de la resurrección de Jesucristo. Y posiblemente también estén incluidos todos los mártires de la gran tribulación. Y esto ya es un poquito de especulación, ¿verdad? Pero es muy probable que sean Israel, los santos del Antiguo Testamento, a los que se refiere los que van a estar invitados a las bodas de Cristo con la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, con esto no se quiere decir que los convidados sean inferiores a la novia, sino que lo que se hace simplemente es resaltar la especial bendición que Dios le ha concedido a la iglesia.
Escuche, es decir, no es que sea más la iglesia que el pueblo de Israel, porque Pablo lo deja bien claro. Amén. En Dios no hay judíos, ni gentiles, ni griegos. En Dios hay uno solo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Uno solo. Ahora, pero no podemos negar que Israel tiene una parte especial en los tratos de Dios, así como la iglesia. Por esa razón es que cuando vemos estos dos puntos de vista, la iglesia tiene la parte más especial, y es el casamiento con el novio. E Israel va a ser un invitado a esa boda. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que uno, hermano, no se puede dejar llevar por el sentimiento judío. Hay mucha gente en la iglesia de hoy que piensa que hablar de judíos es hablar como de gente, hermano, súper santa. No, un judío es igual que usted y que yo. Entonces yo no entiendo cómo hay mucha iglesia que están adoptando todo lo judío como que todo lo que viniera de los judíos fuera espiritual, hermano. Hay muchas cosas que hacen los judíos que no son agradables a Dios. Muchas, demasiadas diría yo. Entonces, la iglesia tiene una posición privilegiada. Privilegiada. Entonces, por eso es que ella es la novia y los judíos, los santos del Antiguo Testamento, serían los invitados. Ahora, es en este banquete del que estamos hablando, de las bodas del Cordero, donde se dará cumplimiento fiel a lo que el Señor prometió en Mateo. Busque Mateo capítulo 26 versículo 29. Es en este banquete que se va a cumplir esa palabra. Mateo 26, 29. Estamos ahí, hermanos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se acuerdan de esa promesa que el Señor hizo? Amén. A sus discípulos, a su iglesia. Entonces ahí se va a cumplir, en ese banquete. Están los que sugieren que en el banquete de la cena de las bodas se llevará a cabo esa fiesta, digamos, será el milenio. Es decir, hay quienes dicen que el milenio va a ser este banquete, 1000 años. 1000 años de fiesta, de bodas. Amén. Los santos del Antiguo Testamento junto con los mártires de la gran tribulación serán resucitados para ser partícipes, porque en el capítulo 20 vamos a ver que resucitan en la primera resurrección y entran al milenio estas gentes, y ahí va a estar la iglesia. Entonces por eso hay quien dicen que son 1000 años. Alguien dijo, no son muchos 1000 años para una fiesta. Y otro dijo, si la novia esperó 2000 años, 1000 años de fiesta está bien. ¿Verdad que sí? También tiene sentido también, hermano. Esperar 2000 años al novio y 1000 años de fiesta tiene sentido también. A su nombre sea la gloria. Ahora, la última parte del versículo 19, que dice ahí, volviendo al Apocalipsis, la última parte del verso 19, del verso 9, estamos en el 9, dice estas palabras. Estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, es una afirmación de la veracidad de todo lo que ha dicho el ángel que le habla al apóstol Juan. Él no ha hablado de su propia cuenta. O sea, está claro lo que el ángel está diciendo. No lo he hablado yo, sino que lo ha hablado. Lo único que él ha hablado es palabras verdaderas de Dios. Es decir, todo lo que se ha dicho han sido palabras confiables y genuinas, ya que Dios es siempre veraz. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre, dígalo sin miedo, mentiroso, pero Dios no miente. Entonces Dios dice que esto va a ser así, así va a ser, hermano. Dios dice que vamos a tener una fiesta con Él en el cielo, así va a ser. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Dice Números 23:19, hasta el mismo Balaam que estaba torcido sabía esto, hermano. Números 23:19 fue Balaam, por si usted no sabía, el que dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mire qué palabras dijo Balaam, hermano. Entonces el ángel insiste, esto que te estoy diciendo, Juan, son palabras verdaderas de Dios, y Dios no miente, hermano. Por eso todos los que estamos en la iglesia
debemos de pensar seriamente en esto, hermano. Note, la novia de Cristo, por eso es que no puede ser una novia mundana. Tiene que ser una iglesia, como dice Efesios 5:23 en adelante, pura, sin mancha, sin arruga. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Os celo con celo, amén, de Dios, porque yo los he desposado a ustedes, la iglesia, como una virgen pura para Cristo. Estamos ahí, hermano. Entonces vale la pena santificarse para Dios. Mire, vivimos en un tiempo, hermano, en que la iglesia pareciera ser que se va a ir a casar con Daddy Yankee, o que se va a ir a casar allá, hermano, con un artista mundano de Hollywood. Porque hay un desorden terrible en las iglesias de hoy, hermano, que dicen que son iglesias de Cristo. No, la iglesia de Cristo no es una novia cualquiera, hermano. Es una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia si tomamos esto de un punto de vista espiritual? Guardarnos para Dios. Amén. Consagrarnos para Dios, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Va a venir el diablo, sí o no, hermano, a la ropa blanca, mayormente al vestido blanco, una manchita cualquiera se le nota así. Amén. Si una mancha le cae a un vestido blanco, hermano, lo descompuso. Amén. Imagínense si una novia se va a casar y que el día de la novia llegue, hermano, toda sucia, llena de lodo del vestido atrás, hermano, y por acá un pedazo venía comiéndose un chocolate y le tiró por acá. ¿Qué novia va a llegar así al altar? ¿Qué es lo que hace la novia, hermano? ¿No la tienen casi en una vitrina antes de sacarla de ahí? ¿Sí o no? Eso es lo que hacen con la novia. La cuidan. Van, las novias que llevan vestidos largos van hasta unos 3, 4 atrás levantando el vestido para que no se les suba. Para cuidar todo detalle, todo detalle. Así debemos ser nosotros con Cristo. Cuidar cada detalle de nuestra vida, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Vale la pena o no vale la pena? Mire, no sé si terminar, tocar esto ya nos queda nada casi, hermano. Pero el versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, amén, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar, hermano. No me va a dar más tiempo para tocarlo. El próximo martes tocaremos ese texto también. Gloria a Dios. Entonces, pongámonos de pie, hermano. Llevemos esta palabra meditando. Somos la novia del Cordero. Su novia se ha preparado. Ese vestido debe de ser nuestra vida. Padre, te queremos dar gracias en esta preciosa tarde por tu misericordia.